Buenas, dragoncitos y dragoncitas de mi reino, aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más y hoy os traigo el Community Crimes de esta semana que viene cargadito. ¿Qué tenemos en el Community Crimes de hoy? Porque viene cargado, cargado. Bien, primero el dossier del Paleoctopus, que lo vamos a leer, ¿vale? El Paleoctopus lo vamos a leer ahora, ¿ok? También tenemos lo que viene siendo lo de la actualización, que está en el otro vídeo que os he subido esta tarde, ¿vale? Tenéis toda la información sobre el parche, ¿vale? Tenéis toda la información de todo. Luego tenemos lo de las criaturas, tanto el araneo, el tercer araneo, como el conejo, ¿vale? Del Fantastic Times. También del mortográfico y tenemos también lo del World Creator, ¿ok? Fecha, tenemos fecha. Y también tenemos, pues, fecha para Genesis 1 y Sube of the Fittest tenemos. Y bueno, tenemos más cositas sobre servidores que se van a cerrar, creo. Ahora leeremos esto, sobre esto, de servidores que se van a cerrar. Así que bueno, vamos a ello, ¿no? Vamos a ello porque la verdad está cargadito el Community Crimes. Así que vamos a leerlo todo, menos la actualización que ya la hemos leído antes. Y nada, gente, vamos a ello. Así que nada, vamos allá. Pero antes, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, deja tu like, compártelo. Y ahora sí que sí, gente, vamos con la información después del anuncio de Nitrado. Que si no tenéis un servidor, ya sabéis, podéis alquilarlo con mi link en la descripción. Así que bueno, gente, vamos allá. ¿Quieres tener tu propio servidor de ARK? Pues Nitrado es tu página donde podrás alquilar tu servidor y ser quien manda. Usa el link de la descripción para poder alquilarlo hoy mismo y me apoyarías un montón si usas el link. Así que sabes, Nitrado es la página donde podrás alquilar tu servidor de ARK o de otro juego. Y bien, gente, pues vamos a empezar lo que viene siendo pues a ver el Community Crimes, a ver quién nos dicen. Bienvenidos a otra edición del Community Crimes. Esta semana es muy importante. Acabamos de lanzar una actualización importante para los Colony, repleta de correcciones, mejoras y ajustes internos. Muchos de los problemas que nos habíais señalado, reportado y preguntado han sido nuestra prioridad. Y esa actualización es el resultado directo de vuestra comunicación constante. Sé que enviándonos vuestros comentarios marca la diferencia. Bueno, mucha gente se queja de la Aureliax y nada, no le han hecho nada. Nada lo han hecho a la Aureliax, pero bueno. Igualmente importante, seguimos trabajando en el contenido, los sistemas y los problemas de larga data. Y esa actualización de continuidad es ese trabajo. Nos comprometemos a perfeccionar y mejorar el juego actual junto con el nuevo contenido y tenemos previsto implementar más correcciones y mejoras en el futuro. También estamos mirando hacia el futuro con una hoja de ruta actualizada para lo que queda del año, que nos dará una idea más clara de lo que viene a continuación. Pero antes de profundizar en todo eso, analicemos más cerca al Paleoctopus. Ok, vamos a analizar el Paleoctopus, que es la criatura votada para Genesis 1. Esta es gratuita. Bien, dossier del Paleoctopus. ¿Creías que estabas a salvo en este acantilado? Piénsalo de nuevo. El Paleoctopus se une oficialmente a la lista de personajes de Genesis Ascended parte 1 y te consigo un nivel completamente nuevo de no al océano. Intentar superarlo es una batalla perdida. Este cefalópodo calculador usa el entorno como arma, arrastrando su peso por la verticalidad del mapa para acorralar a los desprevenidos. Se nutre del caos, apoderándose de todo lo que encuentra a su alcance hasta dominar por completo el campo de batalla. Si estás cerca del agua, estás en su territorio. Prepárese, la elección de la comunidad entra en acción en ARK Sube al Ascended con la llegada de Genesis Ascended parte 1. Bien, vamos a leer lo que viene siendo lo del Paleoctopus. Vale, aquí podemos ver que tiene, por lo que viene siendo, pues, será ágil, tiene tinta y parece que veneno no tiene veneno.
Pero tendrá montura, ¿vale? Se podrá montar, más que nada. Así que bueno, vamos allá. A ver qué nos dicen. Paleoctopus, especie. Paleoctopus aquacaptor. Época, Cretácico superior. Dieta carnívoro. Temperamento volátil y adquisitivo. Salvaje. Parece que los sobrevivientes nos hemos adentrado demasiado y hemos despertado a un nuevo y fantasmal monstruo marino de las profundidades. El Paleoctopus aquacaptor usa su camuflaje cromático para atacar de la nada, atrapando a los desprevenidos con sus tentáculos trituradores de 2 en 2. Su temible pico puede romper la concha o armadura más resistente para devorar las entrañas de sus cautivos. En el raro caso de que necesite retirarse bajo el agua, Paleoctopus puede usar su sifón para lanzar una amenaza hacia atrás y alejarse a una velocidad sorprendente. Esos tentáculos le permiten escalar acantilados verticales para salir del mar, aunque, como es lógico, es mucho menos ágil en tierra. Bueno, parece ser que el Paleoctopus podrá salir a tierra, escalar los acantilados, te puede coger, te puede llevar al agua, ahogarte, o sea, cuidado con los Paleoctopus. Y también solamente con los barcos también lo va a agarrar, ¿no? O sea, como en las películas de terror, un pulpo gigante que agarra los barcos, pues igual. Bien, domesticado. Su toxicidad natural hace que el Paleoctopus sea especialmente difícil de tranquilizar y domesticar, por lo que sedarlo no es para los débiles de corazón. Hay que dejar que te arrastre hacia él para que te dé un mordisco aplastante e introducirle narcóticos en la boca mientras se mantiene alejado de su pico mortal. Bueno, ya nos han dado una pista de cómo se tamea. Es como lo que viene siendo, pues, como el tuzo, pero con narcóticos o biotoxina. Ok. Tú dejas un animal que agarra un animal y tú te vas por ahí y le das en la boca, pues, biotoxina o narcóticos, lo que tengas. Ok. Ya sabemos cómo se tamea. Si logras domesticar un Paleoctopus, nunca más te faltará tinta. Podrás convencer a tu nuevo proveedor de cefalópodos para que te proporcione cualquier color de tinta que desees. Entonces serán tintes infinitos. O sea, tendrás tintes infinitos con esta tinta. Nice, está bien. Aunque no va a tirar ningún récord de velocidad terrestre, el Paleoctopus puede ayudarte a escalar acantilados y superar muros, o subirte a un barco en movimiento o a una plataforma elevadora, ya sea por encima o por debajo del mar. Este formidable molusco puede soportar muchos golpes. Eso sí, asegúrate de agarrarte bien si usa su propulsión a chorro submarina. Ok, pues parece que tendrá un chorro submarino que escupirá y se impulsa, ¿no? O sea, pues así. Y además que escala, se agarra a barcos, como he dicho, como las películas de terror, que coge los barcos y los aplasta. Pues igual, ¿no? Así que bueno, este es el Paleoctopus. La verdad mola bastante como lo pintan. Puedo darse solo en tierra, pero será más lento. Y seguramente que se va a secar. O sea, se secará como la mayoría de bichos que salen del agua, ¿vale? No es como un anfibio, ¿vale? Los pulpos sí pueden salir del agua. Pueden estar un rato fuera, pues necesitan ir agua todo el rato. O sea, los pulpos, yo he cogido pulpos, los he visto, sé cómo son. Y he visto pulpos fuera del agua, o sea, sí, los pulpos son así. Así que bueno, pues así será el Paleoctopus, la verdad. Muy bueno. Bien, seguimos con el Community Crunch. La mayoría de ustedes que tenéis el vídeo de hoy ahí, tenéis toda la explicación de todo. Si queréis enterar de todo, ahí está el vídeo para esto. Así que bueno, ahora sí que sí, vamos con lo que viene siendo... Bueno, espérate, aquí dice algo, ¿no? A ver, con esta importante actualización disponible para los jugadores, nuestros esfuerzos de desarrollo continúan avanzando hacia los objetivos previstos y el resto de nuestros planes para 2016. El soporte para el juego en línea, incluyendo los Colony, continúa vigente. Nuestro equipo de operaciones en vivo seguirá monitoreando los informes de la red y planea implementar correcciones adicionales en las próximas semanas para seguir optimizando las áreas clave del DLC. Vale, le van a meter optimización a los Colony, por lo que se ve.
Bien, seguimos con las criaturas. Bien, criaturas futuras, ¿no? O sea, vigentes que se vienen, ¿no? Bien, dicen, el 19 de mayo daremos inicio a la serie de mejoras de criaturas votadas por la comunidad, comenzando con el araneo. Esta primera actualización la brinda a una de las criaturas clásicas y espeluznantes de Ark la atención que tanto necesitaba convertirla en una mesa vertical que domina las alturas. Ok, el 19 de mayo, si no lo retrasan, ¿qué día cae el 19 de mayo? Veamos aquí. Cae un martes. Ok, de aquí 3 semanas, ¿vale? 1, 2, 3, sale el araneo. Si no lo retrasan, sale ese día, ¿vale? Ahí tendremos el araneo. Luego tenemos el Burrobook, que es el Fantastic Tales. También habrá su debut con esta actualización como la primera de las 3 criaturas del paquete Fantastic Tales Season 1. Y las 2 restantes llegarán a lo largo de 2026. Esto supone un comienzo repleto de criaturas para la próxima tanda de actualizaciones. Y estamos deseando seguir revisando algunas de vuestras criaturas favoritas a lo largo del año. Bien, pues se llegan más criaturas, ¿vale? O sea, el Burrobook, que es del Fantastic Tales, y ahí revelarán las otras 2 del mismo pack de la Season 1. Así que veremos, y también pues irán sacando a lo largo del año las criaturas TLC, que es el Quetzal, el Giga, el Teri y el Megalosaurus, ¿ok? Y ya haremos en el Extra Life a ver qué planean, a ver si hacen lo mismo con los TLC y eligen otras, ¿vale? Esperemos que sí. Así que bien. Ahora seguimos con lo importante. El Unreal Engine 5 más el World Creator. Bien. Unreal Engine 5.7 representa uno de los mayores hitos técnicos para Ark Survival Ascended, por lo que queríamos informarles sobre su estado actual. Es un proyecto ambicioso y le estamos dedicando el tiempo necesario para garantizar un lanzamiento impecable. Las actualizaciones del motor, si bien introducen nuevas tecnologías y soluciones, también pueden generar cierta imprevisibilidad. Por lo tanto, hemos decidido priorizar la estabilidad sobre la velocidad para proteger el próximo lanzamiento de Genesis Ascended Parte 1 y Artides of Fjordung. Bueno, aquí tengo que meter una cosa. Vale que nos saquen más contenido. Está bien, pero que prioricen el contenido por lo que viene siendo la optimización del juego. Hay gente que esto no estará de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, en verdad prefiero que saquen ante la actualización de la 5.7 antes que contenido. Yo estoy en ello, o sea, prefiero que saquen ante la actualización que el contenido. ¿Por qué? Porque si saca contenido y es injugable para algunas personas, pues no podrán jugar el contenido. Y claro, luego vienen con las malas reseñas y todo eso, que va mal todo, bla 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 bla. Y claro, pero bueno, si no pueden sacarlo antes, quieren priorizar antes el contenido que la optimización, pues bueno, ok. No voy a decir mucho más, la verdad, pero prefiero antes que saquen antes esto, la 5.7, que el contenido. Ojo, con lo que digo, la verdad, es así. Pero bueno, no sé qué opináis vosotros, dejadme los comentarios sobre esto, ¿no? Pero ¿cuándo llega, no? ¿Cuándo llega la optimización 5.7, no? Bueno, para nuestro equipo es fundamental que tanto los lanzamientos de contenido importantes como la actualización del motor se desarrollen de la forma más fluida y eficaz posible. Para ello hemos incorporado a nuestro equipo a varios ingenieros veteranos del Unreal Engine con tanto talento. Ok, ¿os acordáis del vídeo que dije que habían firmado un contrato sobre el Unreal Engine 5.7? Pues han contratado gente que sabe del tema. Y eso es perfecto, porque si han contratado gente así, pues si saben, pues el juego irá mucho mejor. Y ojalá mejore Ark con esta gente que han contratado. Ojalá por fin Studio Wildcard está tirando para adelante. Ojalá está tirando para adelante Studio Wildcard. No por Snake Game, no, por Wildcard.
¿vale? Por Wildcard, ole sus huevos por esto. Por contratar gente experta en un engine. Necesitaban esta gente. La necesitaban. Pero claro, el tema está que primero tenemos que tener la optimización y luego el contenido, ¿no? Pero bueno, pero ole por esto. Esto bien, contratar gente que sabe. Bien, reforzando así nuestra experiencia en el motográfico y los gráficos. Estos ingenieros se quedarán con nosotros a largo plazo, por lo que lo veréis ayudándonos a mejorar el juego con la optimización del rendimiento, la corrección de errores específicos de cada plataforma y el desarrollo de nuevas funciones. Estamos muy contentos con su llegada. Ojalá esto de Wildcard, por favor. Sí, necesitamos optimización, que mejore muchas cosas del juego, que quite muchos bugs. Sí, estamos en ello, eso es lo que necesitamos. Eso es lo primero que necesitamos antes del contenido. Pero bueno, vuelvo a repetir. Es lo que yo pienso, ¿vale? Es lo que yo pienso. Antes la optimización del juego y luego el contenido. Que está guay el contenido, no quito eso, pero es que la optimización es lo primero, para que vaya bien todo. Bien, sigamos leyendo. Con este equipo ampliado y el compromiso de ofrecer un lanzamiento de alta calidad, ahora tenemos como objetivo lanzar la actualización 5.7 a finales del tercer trimestre. Centrarnos en ofrecer mejoras de rendimiento tangibles. Bien, finales del tercer trimestre. ¿Cuándo es el tercer trimestre? Bien, pues el tercer trimestre empieza, si no me equivoco, en julio. Y sería julio, agosto, septiembre. Así que para septiembre tendremos lo que viene siendo pues esto, ¿no? La actualización de la 5.7. Así que sí, para esa fecha tendremos la actualización de la 5.7. Después de verano viene esto. ¿Y qué viene con ello? Bien, también planeamos lanzar World Creator junto con la actualización del motor. O sea, primero dijeron tercer trimestre, bien. Luego no sé qué por qué dijeron, no, vamos a hacer World Creator en mayo. Y luego, ahora, otra vez el tercer trimestre. ¿Pero en qué quedamos estos dos Wildcard? Nos volvéis locos con el contenido. Siempre lo habéis hecho, pero bueno, nos volvéis locos con ello. Pero bueno, mientras llegue lo importante, ¿no? Pero bueno, World Creator pues se va para el tercer trimestre, o sea, para septiembre. Cuando saca la actualización de la 5.7 sale el World Creator. Y si no se retrasa, claro, si no se retrasa. Pero ahí está. Luego, para quienes no estén al tanto, este modo integra la creación de mapas directamente en el juego, permitiendo la edición básica, la creación de mapas completamente nuevos y la programación de scripts en cualquier plataforma sin necesidad de un PC potente ni de descargar nuestro kit de desarrollo externo. Está diseñado para que los jugadores puedan crear sus propios entornos de la forma más sencilla. Podrán modificar personajes, añadir generadores, escribir sus propios scripts, Lua funcionales dentro del juego y aplicar mods antes de publicar su trabajo en el navegador de mods. O sea, fantástico, esto va a ser una bomba. Esto va a ser muy bueno para aquella gente creativa que va a crear mapas. Vamos, la gente que no podía crear mapas con el Deckkeep, aquí podrán crearlos, pero con las cosas del juego, ¿vale? Cosas del juego y mods, ¿vale? Todo lo que esté en el juego podéis usarlo, ¿vale? Solamente lo del juego, no nada externo ni nada. Ojalá se puede hacer algo externo, ojalá, pero no. Eso sí, necesitaréis en consola, ¿vale? Teclado y ratón para poder usar este modo, ¿ok? Para que lo tengáis claro, necesitáis, pues eso, teclado y ratón. Con mando no irá, ¿ok? Tenedlo en cuenta. Bien, luego Genesis Ascended y Tide of Fortune. Bien, Genesis Ascended parte 1 llega el 25 de junio, que no va a llegar, junto con Tide of Fortune, trayendo una gran expansión al mundo de Ark Ascended. Prepárense para un cambio hacia una jugabilidad oceánica a gran escala, con características como barcos personalizables, sistemas acuáticos que abarcan todo el mapa y nuevas oportunidades para la exploración y combate en el mar.
Compartiremos más información a medida que avance hacia el lanzamiento. Bien, tenemos fecha para Genesis parte 1 y Tears of Fortune, que es el Bow to Tales. Tenemos el día 25 de junio, que bueno, creo que se irá para julio casi. Ya sabemos cómo funciona esto, ¿vale? Dicen una fecha y luego lo sacan a los días, ¿ok? Pero tener en cuenta que el día 25 ya es un principio, pero luego tenemos que retrasar la actualización porque bla 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 bla, que si certificación, que si hay algún problema, que no sé qué, ok, así va, ok, esperemos que llegue el día 25, pero no va a pasar, ya sabéis cómo es todo Waika, ¿vale? Pero bueno, ya sabemos lo de siempre. Y bien, pues esto, ¿no? Y además, Genesis 1 tendrá mucho mar, o sea, todo el mapa será de mar. Así que bueno, ahí está, ¿no? Bien, ahora llega algo que no le importa a nadie. Sword of the Fittest. Sword of the Fittest, un mod gratuito para Arthur Ascended, desarrollado por Studio Science, sigue tomando forma. El equipo ha ajustado su cronograma interno para asegurar que el próximo hito se cumpla correctamente y actualmente tienen previsto lanzarlo a la televisión en julio. Sí, solo dijiste iba a salir entre enero y marzo y al final julio. ¿Para qué ponéis fechas si luego no podéis cumplir ni una? Pero bueno, ¿a quién importa solo dijiste? No sé. Que levante la mano y diga yo. Pero a mí solo de es poco. Lo probaré, sí, a ver qué tal, a ver si lo cambian. Y si mejora, ole, ¿vale? Pero de momento, poco flojo, ¿no? O sea, venimos de la solo de de Volvet. La segunda vez que lo sacaron, un desastre. O sea, no fue un desastre en sí, pero es que las partidas son infumables. O sea, tú buscabas partida, tardabas 15 minutos y luego te mataban y otra vez esperas 15 minutos. O sea, no es un matchmaking como tal. O sea, tienen que mejorarlo eso. Tienen que mejorar el matchmaking más que nada. Así que bueno, Sword of the Fittest ya tiene fecha para julio, ¿ok? Bien. Más cosas. Desde las actualizaciones votadas por la comunidad hasta la escalada cinematográfica de Genesis Ascended y Tears of Fortune, Arthur Ascended está entrando en una temporada de gran evolución. Con la actualización a Unreal Engine 5.7 y World Creator redefinido el panorama y con algo legendario aún latente, el futuro se presenta prometedor. Eso es solo el comienzo y estamos ansiosos por compartir con ustedes el proceso de dar vida a los planos finales de esta visión. Vale, pues hasta aquí toda la información, pero claro, no han dicho nada de Dragontopia. Sabemos que sale en diciembre sí, pero no han dicho nada. Bueno, hay tiempo, ya hablarán sobre Dragontopia. Pero bueno, ahí está, toda la actualización. Ahora, Live Ops. Bien, ahora simplemente tras una evaluación exhaustiva, hemos decidido comenzar el proceso de cierre de algunos de nuestros servidores oficiales inactivos. Bien, son cierre de servidores inactivos, ¿vale? Que al concluir el evento de modificación de tasas el lunes 20 de octubre, ¿vale? Habilitaremos la transferencia desde los servidores Insolated, ¿vale? Pues hasta octubre tenéis. Y bueno, aquí están los servidores que van a cerrar, ¿ok? Luego no quiero lloros, hay que leer, ¿vale? Aquí están todos los servidores, pone pausa para verlos todos, ¿vale? Si está vuestro servidor, pues tenedlo en cuenta que el día 20 de octubre se cierran, ¿ok? Aquí voy pasando lentamente para que pongáis pause por si encontréis vuestro servidor, ¿ok? Ahí están, ¿vale? Ahí tenéis, de consolas también ahí, así que fijaros bien, ¿ok? Fijaros bien los servidores inactivos que están ahí, ¿vale? Tenedlo en cuenta, ¿vale? Ahí están los servidores oficiales que se van a cerrar. ¿Vale? Son bastantes. Y voy a ir poniendo pausa por si veis el vuestro y apuntarlo, ¿vale? Apuntarlo porque se vienen cositas, ¿ok? O sea, tenedlo en cuenta que se cierran de todos los mapas, de todas las naciones, de todas las regiones, mejor dicho, ¿vale? De consola, PC, de América, Oceanía, Europa, de todo, ¿ok? Hay bastantes, hay muchos. Estoy viendo que hay muchos, ¿vale? Hasta aquí, ¿vale?
Pues ya sabéis, hasta el día 20, pues tenéis vuestros servidores a 20 de octubre ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora esto de aquí. Bien, vamos a ver lo que viene siendo, pues, los mods, ¿vale? Este mod es de skins de Nisis, ¿vale? Mod ahí me saldrá, de monturas, ¿vale? De Espino, Yuti, Megalodon, Tuso y no me acuerdo cuál más era. Ah, sí, el tiracoleo, ¿vale? Aquí tenéis estas monturas, ¿vale? Que están muy chulas. Pues si queréis comprar son 5 pavos. Son de pago estas monturas, pues están muy guapas, ¿ok? Ahí tenéis Yuti, el Tila, ¿vale? Tenéis el Espino primero, aquí está el Tila, aquí está el Tuso, ¿vale? El Tuso también tiene. El Tuso Teutis. Mirad qué guapo, o sea, están muy guapas. El Megalodon. Y creo que ya está, sí, ya está. Bien, aquí ya pues otro mods. Este es premium, ropa, ok. Aquí tenéis ropa para vuestras skins y demás. Tenéis de espadas, tatuajes. Tenéis cositas, ¿no? Así que bueno, pues ahí tenéis. Más ropa. Tenéis por aquí. Así que bueno. Y esto es lo importante, este mapa. Este mapa os traeré este fin de semana, os traeré una review de este mapa, de Scorched Earth Reborn con sus criaturas que tiene, ¿vale? O sea, es gratuito este mapa, es gratuito y os traeré una review de este mapa, ¿vale? Es un Scorched con nuevas ubicaciones, como podéis ver, esta es una nueva ubicación, esta también es nueva ubicación de este Scorched y tienen muchas cosas, ¿vale? Que vamos a ver. Una review, ¿vale? Una review os haré de este mapa. No sé cuánto durará el vídeo, la review, pero para verlo por encima estaría bien, ¿no? Aquí están las nuevas criaturas, megaterios, mamuts, como podéis ver. Mamuts con dientes más largos. No, esto es del paleo, creo. Aquí tenemos otro, un megaraptor. Tenemos un cocodrilo. Y una carbonemis también, diferente, un weaver. Este Wyvern es mucho mejor que los que hay, porque fijaos lo que tiene, o sea, tiene eso, increíble, o sea, es que los Wyverns que tienen eso es fantástico, ¿no? Y bueno, pues nada, yo os traeré una review este fin de semana sobre este Scorched de Reborn, ¿no? Y ya estaría. Bueno, y el Arca Apocalipsis, quien juega, para el día 29 se reinicia, 29 de mayo, y luego tenemos, pues, bonificaciones de siempre, ¿no? Y bueno, gente, pues todo esto es lo que viene siendo toda la información sobre Ark Survival Ascended, sobre las criaturas nuevas, el motor gráfico, un montón de cosas. O sea, muchísimas cosas. Ha venido cargadito lo que viene siendo, pues, el Community Grants de esta semana. Así que, gente, os dejo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dejad un buen like, favoritos, suscribirse a la gente y dejad en los comentarios qué pensáis sobre todo eso que hemos visto aquí. ¿Y qué preferís antes? ¿Rendimiento o contenido? También dejádmelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima, gente. Chao, chao.